Hola, ¿qué tal mis carnales del rock? Dándoles la bienvenida a este canal. Yo soy Stomach Guerrero y esta es la sección Junkie Song. En esta ocasión traemos algunos datos interesantes de un rapero neoyorquino, perro del ícono del estilo hardcore rap. Tras la muerte de Tupac Shakur y Notorious B.I.G., DMX asumió el control como el rey reinante indiscutible del rap hardcore. Él era ese bien escaso, una potencia comercial con credibilidad artística y callejera de sobra. Su rápido ascenso al estrellato fue en realidad casi una década en proceso, lo que le dio la oportunidad de desarrollar la imagen teatral que lo convirtió en una de las personalidades más distintivas del rap durante su apogeo. Todo sobre DMX era incesantemente intenso, desde su físico musculoso y tatuado hasta su expresión áspera y ladradora, que era una combinación perfecta para su obsesión lírica característica con los perros. Además, había sustancia detrás del estilo. Gran parte de su trabajo estaba unido por una fascinación por la división entre lo sagrado y lo profano. Podía pasar de la angustia espiritual en un minuto a una narrativa sobre los pecados de las calles al siguiente, pero mantener todo como parte del mismo personaje complejo, algo así como un Johnny Cash del hip hop. Los resultados fueron lo suficientemente convincentes como para hacer de DMX el primer artista en tener sus primeros 4 álbumes en las listas de éxitos en el número 1. Earl Simmons terminó de crecer en el complejo de viviendas de School Street en New York. Comenzó a rapear a los 13 años, divirtiendo a la muchedumbre con rimas que contaba deletreando palabras, un estilo que él llamó Spellbound. Finalmente, un rapero local pidió a Earl que hiciera de beatbox para él, y Simmons aceptó, tomando el nombre de DMX de una máquina digital de sonido. Al final, decidió intentar convertirse seriamente en rapero y perfeccionó sus habilidades. DMX es todo un fan de la raza perrona Pitbull y tiene tatuado a uno de sus perros difunto por entonces. Asistió a clases en el instituto con Mary Bling en New York. También estaba continuamente involucrado en peleas y era fácil verle huir de la policía. Durante ese periodo empezó a tener batallas con otros raperos y se hizo un nombre por sí mismo en el área de New York. Sus iniciales se decía que significaban Dogman X, Dark Man of the y Dark Man X. Dejó caer su primer álbum DMX, Unreleased and Unreleased Shed, siendo todo un éxito en las calles de York. Aunque la carrera del rapper despegó en 1998, lo cierto es que ya en 1992 fue fichado por Columbia Records, con quienes sacó un single que no tuvo éxito. Lo bueno de todo aquello es que empezó a colaborar con artistas de la talla de Jay-Z o Mick Jerónimo, pero al rapear se puso de veras en boca de todos en el single 4321 de LL Cool G. De ahí saltó a más y más colaboraciones hasta que el mundo entero pasó a esperar con ansia su álbum debut. Y así llegó el celebrado It's Dark and Hell is Hot en 1998, que con singles como Rough Riders Anaheim se vendió como rosquillas y puso a DMX haciendo su álbum debut en lo más alto del rap mundial. En ese mismo año, en diciembre, salió a la venta Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, que fue número 1 en Estados Unidos. 3 semanas seguidas, nada más y nada menos. No cabe ninguna duda de que era el momento de DMX, que estaba en boca de todos. Justo un año después salió su tercer LP, And Then There Was X, que también fue número 1 siguiendo la misma línea musical, tal como si se tratase de auténticos íconos del pop. Su cuarto álbum, The Great Depression, que salió en octubre del 2001, también fue número 1 en Estados Unidos y tuvo ventas más que decentes fuera del país, lo mismo que ocurrió con Grand Champ. En este punto DMX ya era convocado por Hollywood para aparecer en proyectos cinematográficos, y es que objetivamente estaba haciendo historia en la música, si miramos los números. DMX hizo su debut en el cine en Belly, película en la que aparecen otros raperos como Nas y Method Man. Aunque DMX no fuera célebre por sus interpretaciones en películas como The Jamaican Bobsled Team, volvió a la pantalla grande con un papel secundario principal como Ali Yaha y Jet Li en Romeo. Poco después de su salida de la cárcel, DMX apareció en la película de acción de Steven Seagal titulada Exit Wounds, siendo número 1 en las taquillas y contribuyó en el single exitoso No Sunshine de la banda sonora. El artista se vio abrumado por problemas legales en los años siguientes, cumpliendo 90 días en la cárcel después de declararse culpable de los cargos de crueldad animal, posesión de drogas y robo a fines del 2008. Y en 2010 una sentencia de 90 días por conducción imprudente se convirtió en una sentencia total, año después de que el consumo de alcohol provocó una violación de la libertad condicional. DMX volvió a grabar con Undisputed del 2012, un esfuerzo lanzado por el sello Seven Arts con producción de Sweet Beats J.R. Rotem, que llegó al top 20.
Seven Arts también lanzó su octavo LP oficial, Redemption of the Beats, a principios del 2015, supuestamente sin contrato ni autorización. El álbum resultó en el que el rapero emprendía acciones legales contra el sello. Más tarde ese año, más cargos criminales lo llevaron a 2 meses de cárcel por no pagar la manutención de los hijos. DMX colaboró con el artista de música electrónica Black Burner, Skylar Taylor, para su próximo álbum, Dog Eats Rabbit, que fue lanzado en la primavera del año 2017 por el sello Cleopatra. Lanzó un par de EPs en el 2020, Darkman X y X is Coming, pero un álbum posterior no se materializó. Finalmente, el rapero estadounidense DMX murió el día viernes 9 de abril del 2021, después de estar varios días en una situación crítica en la que necesitó soporte vital. DMX murió en un hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, el norte de New York. Se dice que el infarto fue causado por una sobredosis de sustancias prohibidas. Su estilo rudo y hardcore, su obsesión por los perros y las producciones de Swizz Beatz lo convirtieron primero en estrella y luego en leyenda viva. De hecho, solemos pensar en DMX cuando hablamos de esos años concretos en que hubo una especie de boom del hip hop, en que las grandes estrellas vendían discos como churros, protagonizaban películas o tenían sus propias marcas de ropa. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte con tus amigos para seguir realizando más contenido. Gracias.